Lección 8 para el 24 de agosto lleva como título Instruyendo a los discípulos, parte 2. Es la continuación de la lección de la semana pasada. El texto de memoria se encuentra en Marcos 10:45 y dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Todos en Israel anhelaban la llegada del reino, pero ¿comprendían realmente lo que esto significaba? El reino que Jesús había venido a establecer era totalmente diferente al que ellos esperaban. Mientras se aproximaba cada vez más a Jerusalén, Jesús instruyó a sus discípulos acerca de cómo deben vivir y pensar los ciudadanos del reino que él había venido a establecer. Se enfocó en enseñar a sus discípulos cómo liderar la iglesia que pronto se fundaría en servicio, tolerancia y amor. Durante esta semana la lección nos instruye acerca del matrimonio. Jesús también nos instruye acerca de la infancia, instruyó a sus discípulos acerca de las prioridades. También instruyó a sus discípulos sobre el liderazgo y también sobre la misión. Bueno, vamos a ver cada una de ellas. Instrucciones sobre el matrimonio. Prácticamente toda la lección de esta semana, todo el estudio de esta semana se centra en el capítulo 10. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, la instrucción sobre el matrimonio. Jesús dijo: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los fariseos plantearon a Jesús si era legal que el marido se divorciara o repudiase a su mujer. Claro, esa pregunta que le hicieron a Jesús lo hicieron para tentarle, porque era una trampa. ¿Cuál era la trampa? Bueno, Juan había sido decapitado por acusar a Herodes de haberse divorciado de su esposa para casarse con la esposa de su hermano. Quería, pues, predisponer a Herodes contra Jesús. El texto que apoyaba la demanda de los fariseos permitía al marido repudiar a su mujer por alguna cosa indecente. Pero también ese mismo texto protegía a la mujer diciendo que ésta la envilecía y era una abominación para Dios. Según Deuteronomio 24, 1 al 4 y Marcos 10, 5. Es decir, los seguidores del rabí Hillel llegaron al extremo de permitir el divorcio por casi cualquier causa. Es decir, eran muy liberales y una mala interpretación que tenían de Deuteronomio 24, 1 al 4. Sin embargo, Jesús aclaró y Jesús les dijo cómo era al principio. Porque en el principio no era así, sino que Moisés lo permitió por la dureza de sus corazones. Porque dice que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que se uniesen en un vínculo inquebrantable, que solo el adulterio de una de las dos partes podía romper. Y Jesús dijo, y en realidad lo único que debe dividir un matrimonio es la muerte. Pero si alguno de los dos cometía adulterio, entonces el otro podía quedar libre de casarse y era acepto ante los ojos de Dios, mas el otro permanecía en adulterio. Instrucciones sobre la infancia. En Marcos 10:14 dice que viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bueno, los discípulos pensaban que el tiempo de Jesús era demasiado valioso para perderlo atendiendo a los niños. Pero la Biblia dice que Jesús se indignó por la actitud de sus discípulos. En Marcos 10, 13 al 14. Los niños son importantes para Jesús. Jesús está atrayendo a los niños y nos ordena: dejad a los niños venir a mí. Es como si nos dijese: vendrán a mí
si no los impedís. Es más, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no podrá entrar en él. ¿Cómo recibe un niño un regalo cuando se lo ofrece? Bueno, lo recibe con mucha alegría. No se plantea si se lo merece o si tiene que pagar algo por él. Simplemente extiende sus brazos y lo toma con una gran sonrisa. Así debemos nosotros aceptar el regalo del reino de Dios. En la siguiente parte da instrucciones sobre las prioridades. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven, sígueme tomando tu cruz. Marcos 10:21. Bueno, aquí se relata la historia de el joven rico. Conmovido por la forma en la que Jesús trató con los niños y cómo habló sobre entrar en el reino, un joven rico corrió a Jesús para pedirle instrucciones más detalladas para alcanzar la vida eterna. Él dijo, Jesús, hay algo que menciona Marcos que no lo menciona ni Mateo ni Lucas, que es que Jesús amó a este joven, que sinceramente quería estar obedeciendo todos los mandamientos. Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Dice: ¿cuáles? Todos los he guardado de mi juventud. Sin embargo, le animó a guardar el primero de todos. Había hecho un Dios de sus riquezas y debía abandonar ese Dios y seguir completamente a Jesús. Lo importante aquí es que el reino de Dios ocupe en el corazón humano el lugar más elevado, por encima de la lealtad a cualquier reino terrenal. Por lo tanto, Jesús subraya el señorío de Dios sobre nuestra vida. Tengamos claras nuestras prioridades. Si nuestra prioridad es Dios, Él nos dará la vida eterna. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. Para Marcos 10:27. Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Que en otra parte de la Biblia dice: buscad primeramente el reino de su justicia y todo lo demás vendrá por ayudar. Entonces, tenemos que buscar a Dios en primer lugar. Debemos tener claras nuestras prioridades. Dios debe ocupar el centro de nuestra vida y no nuestra riqueza, nuestros bienes materiales o el amor a un ser querido estar por encima del amor que debemos mostrar a Dios. Debemos gastarnos y ser gastados en la causa de Dios. Instrucciones sobre liderazgo. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Era común, incluso es común hoy en día, que aquel que ocupa un puesto de liderazgo, los demás le sirvan. Es decir, que todos buscan ser líderes porque quieren ser servidos. Aquí en la Biblia, en Marcos 10, 35-37, se narra el pedido que hicieron Jacob y Juan. Ellos querían asegurarse de estar cerca de su Señor cuando Él reinase, pues como ya sabemos, ellos pensaban en un reino terrenal que iba a fundar Jesús. Y entonces dicen: no, pues si Jesús fundó un reino, yo quiero estar a la derecha, yo quiero estar a la izquierda, yo quiero tener un puesto en ese reino. Es increíble. Jesús acaba de decir que sería traicionado, condenado, escarnecido, azotado, escupido y asesinado. Marcos 10, 32-34. ¿Acaso los hijos de Zebedeo no habían entendido nada de lo que Jesús había dicho? Ante su pedido, Jesús les recordó el coste del discipulado. Tendrían que sufrir como su Señor. Marcos 10, 38-39. Reuniendo a los 12, Jesús aclaró en qué consistía el verdadero liderazgo en Marcos 10, 42-44. En el reino de Dios, el poder debe ser siempre usado para elevar y bendecir a otros. El servicio es la norma del líder, es decir, aquel que esté en un puesto de liderazgo en la iglesia debe ser servidor. Y esto no solamente se aplica a los miembros de iglesia, sino esto se aplica a todos los líderes de la iglesia, incluyendo a nuestros pastores también, porque ellos también son líderes que ellos tienen que servir.
Jesús dijo, Jesús mismo vino a servir. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y darme vida en rescate por mucho. Por lo tanto, el servicio debe ser la norma de cualquier líder. De cualquier líder. El que quiere ser grande en el reino debe imitar a su rey. Jesús nos dio claro ejemplo de liderazgo y de servicio. Por lo tanto, nuevamente, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en otra parte Jesús dijo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado que el que lo envió. Por lo tanto, todos en la iglesia de Dios, si queremos estar en un puesto elevado en la iglesia, ser líderes, no debiéramos querer que nos sirvan, sino debiéramos nosotros servir, gastarnos en el servicio de Dios. Eso es lo que Jesús nos instruyó acerca del liderazgo. El liderazgo no es algo para obtener poder, para mandar a la gente, para decirle vete y haz esto. No, el liderazgo incluye también servicio a aquellos a quienes lideras, porque así lo enseñó Jesús. Instrucciones sobre su misión. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Y aquí encontramos la historia de Bartimeo. Bartimeo clama, y no solamente clama, sino grita para ser escuchado, porque recuerdan que Jesús nunca andaba solo. Jesús siempre, había mucha gente, y al haber mucha gente detrás de Jesús, obviamente el sonido de los pasos, la gente hablando, la gente queriendo tocar a Jesús, la gente queriendo que Jesús lo sane. Entonces Bartimeo obviamente no dijo Jesús, Jesús. Bartimeo clamó, gritó para ser escuchado por encima de aquellos que querían acallarlo. Cuando le dijeron, ten confianza, levántate, te llama, Marcos 10, se levantó rápidamente, dejó atrás todo lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía Bartimeo? Su capa. La capa para Bartimeo debió representar seguridad, pero al dejar su capa, Bartimeo tenía la confianza y la seguridad de que al ir a Jesús, Él lo iba a sanar. Y es que Jesús nunca rechaza a aquel que acude a Él. Una vez sanado, siguió a Jesús. Sin embargo, él ya creía en Jesús antes de ser sanado. Vio en Él al Mesías, al Rey de Israel. Recordarán que le dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hasta entonces Jesús había hecho callar a todos los que le querían confesar como Mesías. Recordemos que el libro de Marcos es un libro que se le conoce como el libro del secreto mesiánico, porque muy pocas veces se le ve a Jesús como el Mesías. Siempre cuando le decían el Mesías, Jesús trataba de callarlos, y muy pocas veces se encuentra una descripción clara de Jesús como el Mesías, y esta es una de ellas. Bartimeo clamó y Jesús ya no lo hizo callar, ¿sí? A partir de ahora Jesús permite que se le declare abiertamente Mesías. Su tiempo ha llegado y su misión estaba a punto de concluir. Dice la hermana White en Nuestra elevada vocación del 19 de junio, qué maravillosa reverencia hacia la vida humana expresó Jesús en la misión de su vida. No anduvo entre la gente como un rey, exigiendo atención, reverencia, servicio, sino como uno que anhelaba servir y elevar a la humanidad. Dijo
que no había venido para ser servido, sino para servir. Donde quiera que Cristo veía a un ser humano, veía a uno que necesitaba simpatía humana. Nuevamente repetimos, todo aquel que ocupa liderazgo en la iglesia no debe exigir atención, ni reverencia, ni servicio, sino que debe ser uno, su anhelo debe ser servir y elevar a la humanidad. Ese es el anhelo que debe aspirar todo líder. No viene a ser servido, sino a servir a aquellos a quienes lidera. Los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él sin luchar por la supremacía y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás, colaborarán con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relaciona. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no los exaltan. Usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. 13 de diciembre, cada día con Dios. Entonces, debemos nosotros orar fervientemente a Dios para que nos ayude a ser buenos siervos, para que nos ayude a quitar esas malas emociones y malos pensamientos de querer ocupar cargos o liderar para ser servidos, sino debemos ser sensibles, humildes, sencillos a la voz de Dios para servir a aquellos a quienes lideramos. Dios te bendiga y te ayude en cumplir la misión para ese tiempo. Y recuerda, créelo, vívelo y compártelo. Hasta la próxima.